Y vamos a conversar de inmediato con José Rodríguez Elizondo, gran diplomático, una persona que ha escrito además mucho sobre América Latina en particular, pero déjame preguntarte un poco por las cosas inéditas que a veces pasan y que pasan cuando uno es testigo, que uno no estuvo para la independencia y por lo tanto no lo pudiste ver, solamente lo pudiste leer. Hay cosas que tú mismo has escrito sobre eso. Pero tú estás viviendo como testigo, y estamos viviendo como testigos, situaciones como esta. Situaciones como el cambio climático, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente. Situaciones que pasan por primera vez en un lugar, en Estados Unidos, que tiene, pero prácticamente ha hecho de todo. Pero nunca había llevado a un presidente o expresidente a la justicia por delitos criminales. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, primero te saludo. Te había echado mucho de menos, mucho tiempo que no me invitabas. Y lo que tú me dices me ha hecho extraer de mi biblioteca una cita muy gráfica de Dürrenmatt, el dramaturgo suizo. Triste el país donde hay que luchar por las causas evidentes. Ampliémoslo al mundo. Lo que estamos viviendo realmente es un estado agónico de la democracia. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve a plantearlo tan crudamente. Pero donde tú lo mires, esto es así. En los años 60, 70, cuando empezábamos a entender un poco lo que era la política interna e internacional, pensábamos en las derechas y en las izquierdas que por último Estados Unidos era un bloque inconmovible para apoyar la democracia o para bloquear la revolución. Aquí tienes un ejemplo de que hasta Estados Unidos está cayendo. Uno de los dos grandes partidos que era en el equilibrio del sistema de alternancia en el poder, ¿no? Está todavía teniendo como su presidenciable máximo a este señor que es aquí yo me atrevo a usar la palabra fascista, ¿no? Para mí hay fascistas de derecha y fascistas de izquierda. Aquí tenemos un señor fascista que estructuralmente creo que es bastante integrado. Me imagino que en la época de Hitler y Mussolini también había gente que se entusiasmaba con estos líderes. Hemos visto esos noticieros pavorosos filmados por la Leni Riefenstahl, donde tú te emocionabas de ver a las masas prácticamente llorando de emoción frente al Führer. En la Olimpiada del 36. La marcha sobre Roma de Mussolini, ¿no? Bueno, caramba, después de la toma del Capitolio yo digo, están disparando ahora, muy cerca. Ahora ahí hay una cosa, José, que es interesante porque, yo vi el documental de la Leni Riefenstahl, que es bien impresionante, como tú dices, y toda una alegoría que va desde los niños hasta todo el resto de la población, pasando por las Olimpiadas y los triunfos de montones de alemanes fuertes, qué sé yo, la raza prometida. Bueno, Jim Owens, el ganador de los 100 metros planos, negro y estadounidense, le aguó un poco el documental. Pero hay una cosa que te la quiero preguntar. Los ciclos políticos tienen situaciones que uno probablemente considera de que, porque ve que hay elecciones periódicas en los años que corresponde, porque ve que llega un presidente, una presidenta, o llega alguien, porque hay congreso que funciona, etcétera, da la impresión que dicen, oye, mira, son problemas de persona, no es problema de sistema. Hasta que de repente algo pasa y esa cosa como que estalla. Tú estás hablando de una agonía del sistema democrático en Occidente y te pregunto, ¿dónde se nota eso para que no venga nadie después a decir, oye, no la vimos venir? Bueno, yo creo que los ciclos también terminan. Hay ciclos que, tal como tú los pintas, significan un auge, una etapa intermedia, un final y después se vuelve al principio, pero hay ciclos que terminan. Terminó el ciclo de la Edad Media, terminó el ciclo del Renacimiento, terminó el ciclo de los imperios y de repente, tal como van las cosas, puede estar terminando el ciclo de las democracias.
Y no nos damos cuenta porque pensamos que es un ciclo, es decir, que vamos a pasar un mal momento y vamos a llegar a una cosa mejor. Pero en eso yo creo que los latinoamericanos somos los que mejor deberíamos entender eso desde que Hugo Chávez inventó la democratura, es decir, una dictadura constitucionalizada y con 10, 11, 12 elecciones gananciosas. Tú llegas hoy día a ver el legado de Hugo Chávez y te das cuenta que ahora nadie se atreve a decir que es una democracia, ni siquiera una democracia autoritaria. Se acabó la democracia, el ciclo democrático en Venezuela. Peor aún, exportó ciertas ideas básicas a América Latina. Las estamos viendo en la Constitución Plurinacional de Bolivia, que tomó la idea de afirmar el poder perpetuo a través de una constitución que afirmara las bases políticas del jefe de Estado hasta que se muriera. Bueno, ahí fracasó Evo por otros motivos que ojalá que podamos conversar. Y quisimos establecerlo en Chile. No te olvides esto, que nosotros tuvimos un proyecto de constitución plurinacional que estaba absolutamente inficionada o promovida por las tesis del vicepresidente boliviano. Te consta a ti que yo conversé mucho sobre esto. Escribiste un libro también. Escribí libros sobre esto, pero me encontraba con que mis contradictores se remontaban a países nórdicos, exhumaban autores franceses, ingleses, norteamericanos, y el autor estaba aquí al lado. Álvaro Linera, en comandita con Evo Morales, y ambos, yo me atrevo a decirlo porque es una cosa que los bolivianos lo saben, ambos enemigos de Chile. Hay que decirlo claramente porque yo me encuentro con que en Chile hay una base de amigos del mar para Bolivia, que es una manera de decir apoyamos la causa de Evo Morales y de García Linera. Y los bolivianos se arrancan los pelos diciendo, pero ¿cómo diablos pueden tener influencia en Chile estos enemigos de Chile? Yo te podría mostrar en mi archivo, pero realmente montones de columnas en ese sentido. Bueno, ese es el sinsentido de lo que estamos viviendo en América Latina, en el mundo, y por supuesto que no somos ninguna excepción. Ahora, para acercarnos un poquitito a lo que estamos viendo ahora, estos saltos que de pronto vemos y que tú lo dices muy bien y que me recuerda a mí cuando de repente a mediados de los 90, por ahí, o a principios de los 90, empezaban a salir las primeras indicaciones en el Club de Roma sobre que había un calentamiento global, climático, que eventualmente había que tener cuidado con eso y que debemos ya empezar a preparar ciertas cosas acá y allá. En el Club de Roma hace ya mucho tiempo, y las respuestas que daban, incluso científicos de distintos países, decían, no, esto, como tú lo dijiste muy bien, estos son ciclos, hombre, ya van a venir, siempre han venido heladas y después vienen... No, va a pasar hasta que de repente empieza a haber un aumento de temperatura general, y la pregunta es si llegas tarde o no llegas tarde a poder asumir esta situación. Y te lo pregunto porque están pasando cosas en los distintos gobiernos, particularmente los latinoamericanos, que juegan de repente con impulsos que, como tú acabas de decir, de mirar a la democracia como, llamémoslo así, un medio que, si es que no es particularmente conducente a lo que a uno le interesa, bueno, hay otros medios. Un poco así como la frase de Groucho Marx. Si a usted no le gusta, qué sé yo... Estos son mis principios. Claro, si a él no le gustan mis principios, bueno, tengo un montón de otros principios que también los puedo poner aquí. Sí. Y hay algo de eso, lo vimos con lo que pasó en Perú, y yo te quiero invitar ahora a que escuchemos un poco lo que planteó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile el domingo en Tolerancia Cero, respecto de un país que probablemente tú lo conoces mejor que nadie. Escuchemos lo que planteó el ministro Van Claveren. Para el canciller Van Claveren, lo que hizo Pedro Castillo, ¿fue un intento de autogolpe, sí o no? Bueno, a nosotros nos parece que sí.
Sí, sí, claro, absolutamente. Y creo que además en el caso del Perú, la institucionalidad ha operado. Y es por eso que tenemos relaciones normales con el Perú. Ya, ese es un cambio, por ejemplo, respecto al anterior canciller. Entonces entiendo que la legítima presidenta es Dina Boluarte para usted. Es la presidenta, sí, en estos momentos esa es la situación, sí. Es interesante la frase de Van Cleveren, porque yo cuando la Mónica hace la pregunta, yo estaba frente a ella, la primera cosa que yo pensé es, aquí voy a tratar de ver cómo va a desviar la respuesta el ministro para no generar una situación eventualmente compleja con Perú. Nada, fue súper directo. Dijo sí, fue un intento de golpe. ¿Qué te parece? Bueno, por eso yo me alegré tanto cuando Alberto llegó a ese puesto. Yo a Alberto ¿Tú lo conoces bien? Lo conozco hace 40 y tantos años. Creo que es el único actor político al cual yo admitiría en mi partido el extremismo de centro. ¿El extremismo? ¿Ese es tu partido? Ese es mi partido, pero estoy solo, yo todavía no tengo adherente, pero yo a Alberto lo invitaría. Nunca lo he visto en actitudes confrontacionales. Sabe todo lo que hay que saber sobre política internacional, es un estudioso. Estudió en mi facultad de Derecho, pero no tenía vocación de abogado. Su vocación era la política exterior, fue vicecanciller, ha estado en todos los grandes temas de la política chilena. Y cuando estábamos nosotros inmersos en un proceso en que se estaba perdiendo ese carácter sereno, tranquilo, señorial de política de Estado que habíamos cultivado derechas e izquierdas en Chile, llegó prácticamente por carambola Alberto a la Cancillería. Y cuando me consultó un periodista, yo dije, qué noticia más excelente, porque me da esa garantía. Hacía muy poco tiempo nuestro gobierno había tenido la tentación de plegarse al cuadrillazo de Petro, de AMLO y de Evo Morales a través de Luis Arce, que en esa época todavía coexistían, para ajochar, como dicen los peruanos, para estrangular a la Dina Boluarte, quitándole toda legitimidad, olvidándose de que el Perú ha tenido una trayectoria de continuidad institucional prácticamente heroica. 5 presidentes o 6 presidentes en 5 años, pero todavía se mantiene el tinglado democrático, digamos el tinglado de la elección, el tinglado de la mantención de la continuidad. Ahora, han pasado por cárcel varios también, y hay otro que está preso. Bueno, por eso te digo que ha sido una resiliencia realmente notable, es un caso de laboratorio, que no se rompa el sistema democrático, que no venga un dictador, que las Fuerzas Armadas se juramenten para defender las instituciones. Y que haya justicia. Y que haya justicia, bueno, y hay violencia también. O sea, esto no es una cosa simple. Lo primero que le enseño a mis alumnos en la facultad es decirle que no hay respuesta simple para problemas complejos, ¿no? Lo del Perú es lo más complejo que hay. Por eso cuando de repente nuestro gobierno pretendió darle alguna directiva a Dina Boluarte, yo que conozco, como tú dices, el Perú comparativamente mejor que la mayoría de los chilenos, yo realmente dije, caramba, éramos 12 y parió la abuela, fue el viejo dicho rioplatense. Sí. Teníamos pleitos con Argentina de carácter geopolítico y de carácter estratégico. Teníamos el problema más grande que puede tener un país con un vecino de no tener relaciones diplomáticas y de tener un actor que está todo el tiempo con una estrategia de aproximación indirecta de ver cuándo nos pega el zarpazo, que era el gobierno del MAS de Evo Morales. Teníamos un Perú que alguna vez conversé yo con el famoso diplomático Juan Miguel Bácula, que me dijo, mira Pepe, con el país con el que mejor relación podemos tener nosotros los peruanos es con Chile. Y que decía que el Tratado de 1929 era una opción de paz. Y lo decía porque creía que nosotros nos habíamos contribuido a edificar amistad sobre la base de ese tratado. Entre otras cosas, porque tendíamos a negociar directamente una salida con Bolivia, una salida soberana al mar. Y tú sabes que el Tratado del 29, el gran impacto que tuvo entre peruanos y chilenos es que volvió a la contigüidad geográfica de la época de la colonia. Y eso para los peruanos era un motivo de honor, por una razón que ignoran mis compatriotas.
que desde que Bolívar segregó el Alto Perú para crear la República Bolívar, como se llamó entonces, los nuevos bolivianos lo único que querían era tener soberanía sobre Arica, peruana. Tuvieron una guerra en el año 1841 por Arica. Todas las negociaciones y las presiones diplomáticas eran por Arica. Y conversando con este sabio diplomático peruano, que para algunos diplomáticos chilenos de la época del pleito era el ideólogo, el enemigo de Chile, yo sabía que no era tal. Más bien su enemigo, si es que se puede hablar de eso en diplomacia, era Bolivia. Una vez yo le dije, Juan Miguel, ¿por qué chilenos y peruanos no nos ponemos de acuerdo, no para cederle soberanía por Tacna o Arica a Bolivia, sino para establecer un estatuto de grandes franquicias para la salida al mar de Bolivia? Y él, que era un diplomático de excelencia, me lanzó una puya. Tú y tu fijación con Bolivia. Caramba, ahí aprendí yo que la cosa no es como creen muchos chilenos, que ven Perú y Bolivia y creen que la conjunción copulativa ahí significa alianza. Nosotros pudimos ser los grandes aliados del Perú por efecto de la presión de Bolivia si no hubiéramos pestañeado en el año 1949 negociando un corredor soberano para Bolivia, presionados por el presidente Harry Truman de los Estados Unidos. Sí. Oye, no me queda mucho tiempo, pero te quiero preguntar sobre el proceso que estamos viviendo ahora nosotros y que estamos pasando con esta segundo capítulo de Convención Constituyente. Si es que me paso un poco de tiempo, bueno, hacemos el ojo con mañana. Pero así que, pero me gustaría escuchar lo que tú estás pensando, porque conversamos sobre esto antes y me gustaría ya, después de pasado el proceso, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, para mí hay una noticia espectacular que no se ha procesado en Chile, que es la ruptura de Evo Morales con Álvaro García Linera, hace 2 días. Una ruptura que significa muchísimo, que revela cosas que estaban ocultas. Los 3 años de tensión entre ambos derivados del fracaso del proyecto constitucional en Chile y de la aventura de Evo Morales para segregar Puno o para hacer una especie de asonada de estallido macro para crear una franja autónoma aymara entre el Perú y Chile. Es un tema de los más importantes que yo he visto en la política exterior chilena, que no se ha tratado en Chile. Y te lo pongo de la manera más jurista posible, porque nuestra política exterior de repente se mira solo sobre el prisma del derecho. Evo Morales, en su estrategia, asesorado por Evo Morales, desconoció el tratado de 1904 con Chile. Por lo tanto, los bolivianos nacen sabiendo que no hay tratado de límites con Chile porque Bolivia no lo acepta. Otra cosa que en derecho no se puede denunciar unilateralmente, pero para los bolivianos es así. En Chile no protestamos públicamente, simplemente mandamos una nota secreta a la Cancillería boliviana diciendo que eso nos era inoponible. Ningún chileno sabe lo que pasó entre medio. Ahora, la estrategia de Morales era establecer una franja bajo la soberanía aymara entre el Perú y Chile, lo cual significaba dejar sin efecto el Tratado de 1929 con Perú. O sea, de un solo paraguaso, Fernando, nos quedábamos sin un tratado intangible, como decimos nosotros, con Bolivia, y sin un tratado intangible con el Perú. Dime si no es la cosa más grave que nos puede pasar desde el punto de vista vecinal. Ahora, esto llega a un clímax porque la pelea que hay entre Evo Morales y su segundo eterno por 14 años tiene una proyección política. Yo hace muchos años, conversando con mis amigos peruanos de la democracia, hay muchos demócratas bolivianos, frustrados por esta hegemonía del MAS, que no es una hegemonía de un partido democrático. Está el MAS manejado por Evo Morales y por un sector muy extremista. Y su bandera de lucha fundamental es mar para Bolivia. Es decir, agredir a Chile de todos los puntos de vista, con una demanda,
con hostigamientos, con insultos a nuestros presidentes. Yo me acuerdo de las cosas que le dijo Evo Morales a Piñera. Y hoy día, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, a mi juicio, y yo se lo conversaba con amigos bolivianos, es que el gran candidato presidencial de Bolivia, ahora que Arce y Morales están a las greñas, va a ser Álvaro García Linera. Todo apunta a que él ya se sacudió esta asesoría prácticamente de juego win-win que tenía con Evo Morales, que le permitía a Evo Morales posicionarse como un líder latinoamericano, como se automenciona hoy día, inclusive proyecta ejemplos al mundo. Evo Morales, yo te puedo mostrar el último libro de Evo Morales donde se plantea así. Y por otra parte, el gran ideólogo de Evo Morales, que fue el que le redactaba todas sus tácticas, discursos, estrategias, que dice, ¿hasta cuándo? Ahora me toca a mí. ¿Por qué? Porque Evo Morales fracasó. ¿Y García Linera, a ti te parece que es un cambio interesante copernicano, llamemos, en la relación potencial entre Chile y... No, es un cambio estrictamente de poder dentro del Perú, en el cual por fin un blanquiñoso, como dicen los peruanos, se atreve a postularse en contra de un indígena. Porque el mismo García Linera sacó esta tesis que en vez de lucha de clases lo que hay es una lucha entre los indígenas, los pueblos originarios, y los equivalentes a los burgueses de antes, que son todos los demás. O sea, él levantó una mitología indígena, y lo curioso es que invoca entre sus autores favoritos a Mariátegui, que no decía eso. El gran marxista peruano Mariátegui tenía una película muy clara sobre la necesidad de reconocer, de valorar, de darle participación a los indígenas, pero él decía, cuidado con pasar del menosprecio a los indígenas a la utopía de que ellos son los que van a dar las pautas culturales y políticas. Así que a mí me parece muy notable esta fama que ha tenido entre algunos latinoamericanos Álvaro García Linera, porque es un estudioso, pero no es un creativo ni siquiera marxista. O sea, él sería, yo recuerdo de mis lecturas marxistas de mi época revolucionaria, cuando Lenin hablaba del infantilismo comunista, ¿no? Y también del revolucionarismo pequeño burgués. O sea, estos extremistas de izquierda que querían ser más revolucionarios que los comunistas, y Lenin no lo aceptaba. Y tenía todos unos textos con respecto a esto, que yo creo que ninguno de los seguidores de Álvaro García Linera ha leído a Marx, ha leído a Lenin. Déjame terminar preguntándote para volver a una cosa que creo que es muy importante de lo que dijiste, que es el riesgo de estar percibiendo o estar mirando una posibilidad de que la democracia esté en riesgo vital. ¿Qué tanto eso, qué necesitas ver para darte cuenta si se afirma o si es que esto es una cosa pasajera? Bueno, es decir, basta ser chileno para darse cuenta que tuvimos un riesgo enorme de perder la democracia. O sea, este rechazo del proyecto constitucional fue realmente una arremetida heroica de un equipo que está siendo arrinconado frente a su arco y que en los últimos minutos saca fuerza de flaqueza y arrincona al otro. Porque la cosa fue muy grave. Era una constitución que nos atomizaba, que nos cortaba como un salame, que nos decía que había distintos centros de poder en todo el país, y esto propuesto, proyectado e inducido por una pareja con poder de Estado, que eran Evo Morales y Álvaro García Linera, que en sus textos, García Linera dice que toda la tesis de él supone como cosa previa mar soberano para Bolivia. Yo creo que ninguno de los seguidores de Álvaro García Linera ha comprendido bien en qué consistía lo que se llama en la ciencia militar y la estrategia de aproximación indirecta. Sin disparar un tiro, nos estaban cercando y nos estaban metiendo en una caja jurídico-política que significaba rendición. Es decir, el fin de la democracia que nosotros conocíamos.
esta democracia imperfecta. Tú dices la influencia que tuvo ese pensamiento de estos dos personajes en Bolivia a el proceso Pero constitucional chileno. absolutamente, imagínate proyectar una constitución indigenista en un país con un 12% de indígenas que estaba copiando la constitución de un país con un 65 o 70% de indígenas. Mira, para los analistas, columnistas y teóricos bolivianos, esto era realmente un laboratorio espectacular. Yo te podría mostrar un día que vaya a mi casa el archivo mío con todo lo que decían, pero absolutamente admirados y al mismo tiempo apesadumbrados, porque esto le daba poder a un equipo que era enemigo de ellos y que estaba ejecutando lo que dijo un presidente Salamanca cuando se firmó el Tratado de 1904, el de 1929 con el Perú, cuando dijo Chile le puso un candado al mar para Bolivia y le entregó la llave al Perú. Entonces toda la diplomacia que vino después era para romper el candado. Sí. Y se estaba tratando de romper diplomáticamente como corresponde, ¿no? Con negociaciones, Sí. etcétera. Pero Evo Morales botó el mantel y arremetió primero contra Chile y ahora contra el Perú, donde está declarado persona non grata y no puede entrar. Entonces, cuidado, este es un momento tan grave como te lo estoy diciendo y tú me pones una cara como de duda. Yo no había escuchado que está tipificado como persona non grata. Sí, sí. No puede entrar al Perú. José Rodríguez Elizondo, muchas gracias una vez más por estar con nosotros ampliándonos el conocimiento internacional sobre los vecinos acá. Gracias a ti, quiero devolverte la mano invitándote a mi clase en la Facultad de Derecho para que nos cuentes cómo es el periodismo internacional. Encantado que te vaya. Ni un problema.